Así es, vamos a hablar de la Feria Internacional del Libro de la Ciudad de Buenos Aires y para ello hemos invitado nada más y nada menos que al presidente de la Fundación del Libro. Buenas noches, bienvenido a Clase Ejecutiva, Horacio. Yo te puedo hacer una introducción tuya, una pequeña presentación, si me permitís. Sí, por supuesto, buenas noches y gracias por invitarme. El profesor Horacio García, que es presidente de la Fundación El Libro, presidente de Ediciones de Agua Azul Sociedad Anónima, socio gerente de Catálogos SRL, editora y distribuidora, y profesor adjunto de Introducción a la Actividad Editorial, justamente la carrera de edición que se dicta en la Facultad de Filosofía de la UBA. Sí, exactamente. Y quiero recordarles, así a modo de introducción, que la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, que se realiza todos los años, justamente durante los meses de abril y mayo, en esta ciudad, es uno de las 5, creo, ferias más importantes del mundo en este campo, junto con las de Frankfurt, Guadalajara, Londres y la Book Expo América. ¿Es así? Es así, lo que pasa es que hay ferias sí que se hacen en China e India que son importantísimas de público, pero bueno, digamos que del lado occidental seguro. Y en Latinoamérica seguramente es... Y en Latinoamérica es la más grande. Es la más grande. Es la más grande. Es la más grande. Decíamos 1 millón y algo más de visitas. Mira, nosotros en realidad más o menos estamos alrededor de 1.200.000 personas. Lo que pasa es que en realidad, como no hay un control estricto, porque hacemos más bien muestreos, porque en realidad hay una cantidad de gente que entra gratis, que son estudiantes, jubilados, docentes. Entonces, en realidad lo que hacemos es un control de muestreo, más o menos calculamos en eso, ¿no? Hay gente que paga entrada, bueno, eso sí lo podemos calcular bien, pero el resto hacemos muestreo de vez en cuando y eso nos da más o menos esa cifra. Nosotros hablamos de la lengua hispana que es la 4ª más hablada del planeta, después del mandarín, después del inglés y después del hindi. Y hay 400 millones de personas que hablan español, por lo cual no es menor esto. Mirá, eso es importante, porque la otra vez hablando con un editor sueco, me decía que nosotros no nos damos cuenta, como que estamos inmersos en eso, la ventaja que tenemos. Porque el pobre sueco me dice, yo, ¿qué puedo editar? ¿Y a dónde lo puedo difundir? Claro, el sueco dice, es una limitación terrible. Nosotros tenemos un montón de países con los cuales podemos trabajar, y, digamos, cuando pensamos, edito un libro, lo edito para varios países y para estos 400 millones de personas. La feria de libros en general puede ser profesionales, cuando están orientadas a un público, digamos, del ambiente editorial exclusivamente, o mixtas cuando son ambos, ¿no? El público en general y el público profesional. ¿Y la de Buenos Aires cómo es? ¿Mixta? La de Buenos Aires es mixta, en realidad. Lo que pasa es que la parte profesional está un poco oculta, que nosotros queremos un poco, por eso me interesa lo que me preguntás, porque me interesa hablar de este tema. Nosotros hace tiempo que venimos haciendo lo que se llaman jornadas profesionales. Profesionales significa profesionales del libro, o sea, editores, libreros, distribuidores. Y ponemos una especial, en este momento estamos centrando especialmente nuestra atención en la capacitación, además de las rondas de negocios, también después si querés te cuento un poco cómo funcionan. Pero nosotros pensamos que estamos en un momento de cambios muy profundos porque, bueno, se está cambiando el soporte, un montón de cosas que están cambiando. El libro de papel, que es un objeto que tiene una perfección técnica que de muchos años, en este momento está empezando a ser cambiado como soporte. Ya de hecho hay una cantidad de contenidos que ya no pasan por el libro papel. Por ejemplo, lo de las revistas científicas que son muy actualizadas, se hacen algunos números en papel, pero pasó al soporte electrónico. Toda la información de derecho, por ejemplo, ya casi está pasando a lo virtual, porque es mucho más sencillo, se actualiza más rápidamente. Lo que pasa es que el libro de papel, a pesar de eso, sigue aumentando la cantidad de libros que se editan. Pero en este momento se está generando nuevos lectores. Todas las máquinas lectoras anteriores tenían un montón de defectos que las están solucionando. Entonces ahora hay una serie de máquinas lectoras que tienen características parecidas al libro y tienen algunas ventajas adicionales. Porque el soporte papel, digamos, va a seguir existiendo en tanto tenga ventajas. Cuando deje de tenerlas, y yo creo que está bien eso, porque en realidad lo importante es la lectura, no el soporte. Sí, también hay una cuestión de sensaciones, ¿no? De tocar el papel, bueno, quizá para la vieja camada, digamos, ¿no?
Claro, pero ya no es la misma, las nuevas generaciones están acostumbradas Claro. a leer en otro tipo de... No, lo que pasa es que en realidad la pantalla tiene sus problemas. En todos los e-books que están apareciendo están tratando de solucionar los problemas que tienen las pantallas, Claro. que tiene el cansancio, la lectura que sea, al sol, por ejemplo, todo ese tipo de cosas la están solucionando. Ahora, el negocio de los libros es un negocio grande, ya sea un libro que tiene más bien condiciones de moleculares o más bien hecho y medido en bits, es decir, ya sea físico o ya sea virtual, pero es un negocio grande y Argentina supo brillar en ese negocio, Horacio. De hecho, fuimos los principales productores de libros de habla hispana del mundo durante muchos años, ¿no? Y durante varios años fue así. Teníamos, digamos, tuvo que ver con el desarrollo nuestro también un poco con el azar, porque, digamos, uno de los productores, que era España, pasó el periodo de la Guerra Civil, donde desapareció prácticamente la industria. Por ejemplo, en el año 52, 1952, cerca del 70% de los libros que se vendían en España eran argentinos, porque todavía la industria no se había desarrollado. Lo que pasa es que luego, bueno, se desarrolló la industria y tuvimos competencia. Y lo que pasa es que se produjo un problema durante el proceso militar. ¿Por qué? Porque en realidad el capital de la industria editorial no son los libros en papel, sino son la cantidad de contratos que tienen con los autores. Y ninguna industria editorial es fuerte si no tiene contratos con autores que va a traducir, digamos. Claro. Entonces nosotros teníamos un montón de contratos con autores de punta, digamos, Que son extranjeros que hay que traducir. Exacto, que hay que traducir, y entonces nosotros, la industria editorial argentina, era la introductora de esos autores en la lengua española, en la lengua castellana. Y es interesante porque también el que traduce también selecciona, o sea que marca un poco las lecturas, digamos, qué se va a leer en el contexto del idioma. Y además permite, ya que uno en el catálogo, un catálogo de un editor que tiene autores consagrados internacionalmente de distintos países, agregados nuestros autores, digamos, sirve también como introducción de los autores argentinos, cosa que hacen muy bien los españoles en este momento. Claro. El centro de la edición en este momento está entre Madrid y Barcelona. Y México también tiene su protagonismo. Me están haciendo señas para que nos vayamos a una pausa comercial. ¿Me autorizas? ¿Cómo no? Y seguimos, luego de la pausa, hablando de libros, de negocios con los libros, de libros y libres y de la Feria del Libro, aquí, en Clase Ejecutiva.